Vamos a leer de los versos 9 hasta el 17. Ese es nuestro texto a abordar el día de hoy, ¿ya? Romanos 4, versículos 9 al 17. Es el pasaje para hoy. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidados? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no haya sido circuncidado, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le toma en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueron los herederos, entonces la fe no tendrá ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que, por la gracia, quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. ¿Quién? Es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Muy bien, este pasaje que ustedes observan es la continuación de lo que nosotros estamos viendo en la carta a los romanos. Hemos dicho varias cosas acerca de esta carta a los romanos. Hemos comentado que Romanos es como esta teología de Pablo acerca de la gracia, y donde en los primeros capítulos 1 al capítulo 3, hemos visto cómo Pablo genera una sentencia para el mundo. La sentencia es que no hay justo ni aún uno. Y eso nos ha dejado a todos pálidos, blancos, porque a la luz de lo que Pablo dice, ningún ser humano tiene esperanza para ser salvo. Ni siquiera las madres en este día pueden salvarse por ser su día. Todos estamos bajo la misma condenación, hombres y mujeres, judíos y gentiles, todos están bajo la misma condición. Y eso es lo que Pablo ha comentado en estos primeros 3 capítulos, del 1 al 3. Y cuando Pablo está terminando el capítulo 3, irrumpen, digámoslo así, las buenas noticias, diciéndonos que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora en el Romanos capítulo 4, donde Pablo ha tomado a Abraham como un paradigma, como un patrón, como un modelo, para mostrarnos de que la única forma de salvarnos es por medio de la fe, la justificación por la fe, no por obras, no por medio de ritos, no a través de nuestra propia obediencia, no por la ley, sino solamente confiando en la promesa del Padre. Y allí está el propósito, digámoslo así, misionero que uno podría mirar en este capítulo, y es que el pueblo de Dios es mucho más amplio de lo que ustedes y yo creemos. El pueblo de Dios abarca tanto judíos como gentiles. Y la buena noticia es esa. No importa dónde nos encontremos, no importa quién seamos, dónde hayamos ustedes y yo nacido, es solamente por medio de la fe que no solamente somos salvos, sino que también somos hijos de Abraham. Porque
Abraham fue salvo no por medio de la obediencia, como él ya lo ha comentado al principio del capítulo 4, sino por medio de la fe, justificación por la fe. Así que este es nuestro texto que vamos a abordar hoy, versículos 9 al verso 17, y yo quiero que por favor tú puedas tener tu Biblia abierta para que podamos estudiarlo juntos, ¿ya? Hay varias cosas interesantes que subrayar en este texto, así que les invito a que puedan abrir sus Biblias ahí, tal vez silenciar su celular si es que lo tienen todavía con notificaciones para que no se distraigan, ¿ya? Pero antes de eso vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias en esta hora porque tenemos la oportunidad de leer tu palabra y también de introducirnos en este capítulo 4, ya avanzado en el versículo 9. Te pido que lo que vamos a leer pueda ser de mucha riqueza espiritual para nosotros. Más ahora que estamos abordando esta doctrina tan importante y que Pablo le da tanto énfasis como es la justificación por la fe. Ayúdanos, Señor, para vivir bajo esta doctrina. Ayúdanos a entenderla, a aplicarla a nuestra vida, a darle la connotación, el énfasis necesario y que podamos nosotros, Señor, como hijos tuyos, como hijos de Abraham, vivir por medio de la fe, no por medio de las obras, no por medio de nuestra obediencia, no por nuestro rendimiento o mérito, sino a través de tu gracia. Ayúdanos a vivir por medio de la gracia, apartándonos del legalismo, apartándonos de una obediencia ciega. ¿Cuánto caemos en eso, Señor? Ayúdanos, te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. En 1906 se cuenta la historia de un explorador estadounidense, Robert Peart. Él intentó entrar y lograr llegar hacia el Polo Norte, entrando al Ártico. Y la historia cuenta de que él y su equipo comenzaron a caminar largas horas para poder lograr llegar a su objetivo, convencidos de que ellos, mientras caminaban, avanzaban hacia el lugar que se habían resuelto llegar. Sin embargo, mientras caminaban, ellos se daban cuenta de que poco avanzaban. Entonces, este explorador tomó su brújula, miró hacia el cielo e intentó observar en qué lugar se encontraban. Y cuenta la historia de que ellos se dieron cuenta de que en lugar de avanzar, retrocedían. Y eso era debido a que en el lugar en el que se encontraban, el piso, el hielo, en lugar de llevarlos hacia adelante, los llevaba hacia atrás. Y es una historia muy anecdótica porque de alguna forma eso nos muestra un problema con un punto que yo quisiera enfatizar acá, y que es la tragedia del legalismo. No sé si tú sabes lo que significa el legalismo, pero legalismo es ser esclavo de la ley, en palabras simples. Es cuando tú piensas que avanzas mediante el mérito y el rendimiento, mientras tú crees que estás creciendo espiritualmente en la medida en que solamente obedeces. Y con esto no quiero decir que no sea bueno obedecer. Hay obviamente en la vida cristiana la obediencia como una acción que nosotros llevamos a cabo por amor, pero hay otra clase de obediencia que es pecaminosa, que tú y yo no debiéramos practicar. Una obediencia ciega, una obediencia que intenta comprar algo, que intenta lograr algo, que intenta ganar algo. Esa clase de obediencia es pecaminosa, por muy espiritual que pareciera ser. Y el legalismo es así, porque nos hace querer que por simplemente aprender normas, vivir de cierta forma, pareciera que nosotros avanzamos espiritualmente. Pero la verdad es que lo único que estamos haciendo es caminar hacia atrás. Y es allí donde se hace muy importante en nuestra vida reflexionar cómo es que vivimos la vida cristiana. Porque todos nosotros siempre estamos propensos a engañarnos, a buscar sucedáneos y relacionarnos con Dios de una forma equivocada. No importa si tienes 5 años de creyente, o 10, o 15, o 30, o toda tu vida. Todos estamos propensos
a equivocar el rumbo, a equivocarnos, en ir en dirección equivocada, o incluso, en el peor de los casos, en caminar hacia atrás. Romanos 4, en ese sentido, nos ayuda para poder darnos cuenta la manera en la que ustedes y yo debiéramos andar. Porque, como ya les he comentado, Pablo ha utilizado el ejemplo de Abraham como su modelo para destruir todo argumento, sobre todo en el contexto judío, de que la obediencia en la ley, y solamente la obediencia en la ley, tiene algún beneficio. Pablo ya ha comentado en los primeros 8 versos de que la obediencia no es el camino, que Abraham no fue justificado por obedecer, sino que él fue justificado por la fe. Y ahora, en estos versículos 9 al 17, él nos va a mostrar no solamente de que la obediencia ciega es vana, sino que incluso los ritos, que la herencia y la ley en sí tampoco tienen la capacidad de ayudarnos a acercarnos a Dios, de avanzar a Dios. Tal vez tú estarás pensando en esta ocasión en todo lo que has hecho como miembro de la iglesia presbiteriana. Tal vez tú fuiste bautizado desde muy pequeño, o quizás llevas años como miembro de la iglesia presbiteriana y crees que quizás por esa razón tú tienes alguna ventaja sobre otra persona. Tal vez participas de la cena del Señor hace ya mucho tiempo y crees que Dios tiene algún privilegio contigo diferente a otro. Déjame decirte que no es así. Tanto el bautismo como la cena son señales externas de una verdad interna. Pero si intentas engañar a Dios y engañarnos a nosotros a través de estos ritos externos, Pablo va a decir que ese no es el camino. Porque Abraham no fue más justo por haberse circuncidado. Y esa es como la tesis de Pablo. Porque Abraham fue primero justificado y luego él fue circuncidado. Abraham caminó por ese camino de la promesa de Dios por medio de la fe y no a través de una mera obediencia ritual, a través de ciertos ritos que intentaban otorgarle seguridad. Y aquí nuevamente es interesante subrayar eso de seguridad. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra confianza? Porque nuevamente nosotros somos personas muy dadas a establecer seguridad en donde no hay seguridad, en poner nuestros ojos y nuestro corazón donde no debiéramos colocarlo, confiando en que tenemos una clase de privilegio, volviendo a ese énfasis, ¿no? O teniendo alguna garantía por parte de Dios si recordamos cierto evento que ha pasado en nuestra vida y omitimos a Cristo, omitimos la cruz, omitimos el Evangelio. No existe seguridad para nosotros si no confiamos en lo que Cristo ha hecho y en lo que Él nos ha prometido. Nuestra única confianza no está en la fecha que tienes escrita en tu Biblia cuando te convertiste. No está en el pastor que te convirtió o que te bautizó. No está en la denominación bajo la cual hoy día tú participas. Tu seguridad no está en ninguna de esas posibles paraguas o abrigos que intentan ayudarte a lograr enfrentar la adversidad con confianza. No, es la cruz, el Evangelio, Cristo. Si tú estás buscando seguridad en una iglesia presbiteriana, no, estás equivocado. Estás perdiendo el rumbo. Estás perdiendo el rumbo porque ni las iglesias presbiterianas, ni pentecostales, ni bautistas o alguna otra iglesia podrán darte la seguridad que usted y yo necesitamos. Entonces, lo que está haciendo Pablo es como tomar el templo de los judíos y comenzar a derribar todos sus ídolos. Y creo que también eso tiene que pasar con nosotros. Hay que derribar nuestros ídolos. Hay que derribar nuestra confianza en cualquier otro objeto, acción, que no sea Cristo mismo. Cosa de que nos veamos desnudos y corramos a Jesús para que Él, y solamente Él, nos vista. Entonces, es muy importante poder subrayar eso.
Y eso es lo que ustedes van a observar. Entonces, quiero que miren, por favor, versículos 9 al 12, que va a ser nuestro primer énfasis, donde vemos que la bendición de la justificación, reitero, no es por medio de ritos, sino es por medio de la fe. Miren nuevamente, por favor, versículos 9 al 12. Dice así el texto. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados, es decir, para los judíos? ¿Acaso no es también para los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. Pero ¿bajo qué circunstancia recibió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Pablo dice enfáticamente aquí, dice, antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Entonces, noten ustedes, lo primero que Pablo aborda aquí es, en este capítulo 4, es esta idea de, a ver, ¿cómo somos circuncidados? ¿Por medio de la fe o por medio de las obras? Y en los primeros 8 versículos Pablo dice enfáticamente, somos circuncidados, somos justificados por medio de la fe. Ese es el primer énfasis. Satanás, ¿no? No sé, algo está pasando. Sin embargo, luego del versículo 9 en adelante, Pablo dice que ya no solamente somos nosotros justificados por medio de la fe, sino que además de eso, así como Abraham, nosotros somos justificados en Abraham sin ninguna clase de rito, porque así pasó con Abraham. Los primeros 8 versículos hacen un énfasis muy importante en esta relación ser humano, creyente, Dios. ¿Cómo yo me relaciono con Dios? Por medio de la fe. Los versículos 8, 9 hasta el versículo 17, su énfasis es horizontal. Es decir, estamos en las mismas condiciones, judíos y gentiles. Pablo va a decir que así es. Somos justificados por la fe, no por la obediencia, y somos justificados sin la necesidad de ningún rito. Y esto lo enfatiza porque anteriormente Pablo había citado el Salmo 32, hablando de esa dicha que nosotros recibimos por el perdón. Pero ¿quién escribió esa dicha? La escribió David. ¿Y David quién era? Un hombre circuncidado. Entonces posiblemente algunas personas decían, ok, las personas que pueden acercarse a Dios son aquellas personas que creen, pero que también son circuncidados como David. Pablo dice, no. Todos somos justificados por medio de la fe, independiente de cuáles sean nuestra tradición, costumbre, nuestra trayectoria o experiencia religiosa. Somos justificados solamente por la fe. Entonces, la justicia en este sentido no es algo que ocurre por el rito. Y en este caso, si nosotros tuviéramos que hacer un paralelo, no somos más santos porque somos más bautizados o porque tuvimos más agüita en la cabeza o nos tiramos un pijero en el río. No tenemos una mejor relación con Dios porque hemos cumplido con ese rito. Lo hemos hecho y tenemos que hacerlo porque las escrituras nos llaman a obedecer y tenemos que bautizarnos. Y eso tiene todo un simbolismo importante, pero no nos hace a nosotros diferente a otras personas. No nos permite a nosotros tener un acceso mejor o mayor que Dios si yo confío simplemente en la señal externa, cuando la señal externa intenta manifestar una señal interna. Y que es allí donde tú y yo tenemos que reflexionar. ¿Por qué somos bautizados? ¿Simplemente para aparentar? ¿Para cumplir un ítem dentro de todas las cosas que debo hacer yo en mi vida?
o soy bautizado porque soy un creyente, porque vivo una vida de acuerdo al Evangelio. La circuncisión, según Pablo, simplemente es una señal, un sello, es un símbolo de lo que ya soy. Pero no puedo yo poner mi seguridad en un rito, en una actividad, en venir a la iglesia, en leer mi Biblia todos los días, en la oración. Todas esas cosas son importantes. No quiero que me malinterpreten. Yo leo la Escritura, oro, también soy bautizado igual que ustedes, vengo a la iglesia, pero mi confianza no puede estar depositada en eso. Porque el problema de eso es que yo confío más en lo que hago que en lo que Él hizo. Y ese es un engaño terrible. Porque cuando pasa eso, cuando sucede eso, yo estoy viviendo un evangelio tergiversado. La señal no salva a nadie, hermanos. Y es probable que en el infierno haya muchas personas bautizadas que leyeron toda su vida la Biblia. El hecho de que tú bautizas a tu hijo, yo he bautizado a mis 3 niños, ellos no se salvarán si ellos no creen en Cristo como su Salvador. Y ahí está tu pega, y ahí está mi pega. Ellos tienen que creer en Jesús. La señal no salva a nadie. Ustedes miran el Antiguo Testamento, un montón de personas siendo circuncidadas como señal de pacto. Tenían que hacerlo, así tenían que hacerlo. Ellos obedecían a Dios. Pero muchos quedaron en el camino. ¿Recuerdan ustedes la historia de Números? Se nos comenta a nosotros de que 40 años Israel bajó en el desierto y murió toda una generación. Rebelde. No obedeció a Dios, pero estaban circuncidados. Otros fueron tragados por la tierra a causa de su incredulidad. Otros, debido a la manera en la que vivieron, fueron matados a espadas. ¿Recuerdan esos hombres que adoraron a los dioses y que Moisés tuvo que llamarlos a extirpar la idolatría del pueblo? Todos circuncidados. Todos con una señal externa. Pero la señal externa no salva a nadie. Y eso, reitero, hay que subrayarlo. Yo tengo que subrayar eso. No quiero que, obviamente, tú creas que no es necesario bautizarse. Sí, tú debes bautizarte. La Escritura así nos ordena. Es una señal de que somos parte del pueblo de Dios. ¿Debes bautizar a tus hijos? Sí, debes bautizar a tus hijos. Nosotros creemos que es una señal también de pacto, donde tus hijos son bautizados en la fe de sus padres. Pero si tu confianza solamente está allí, Pablo te dice en otros primeros versos que estás muy equivocado. No puedes vivir negligentemente a pesar de que seas bautizado. Entonces, lo que dice el texto en primer lugar es eso, de que la bendición de la justificación es por medio de la fe, confianza en Cristo, no confianza en un rito. No basta, no es suficiente. Y Pablo hace un énfasis aquí muy interesante, porque cuando dice que Abraham fue circuncidado antes, que fue justificado antes de la circuncisión, Abraham se convierte en padre de todos nosotros. Porque no necesitamos el rito para ser hijos de Abraham. Porque no es la circuncisión lo que nos hace a nosotros hijos de Abraham, es la fe de Abraham. Y eso hace de que el pueblo de Dios sea mucho más amplio, más grande que simplemente los judíos. Nosotros hoy día entendemos de que los judíos, el pueblo judío fue un pueblo muy importante, pero ellos eran la iglesia del Antiguo Testamento. Nosotros, hoy, siglo XXI, somos la iglesia de Cristo, junto con los judíos que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Judíos, Israel, no son el reloj del mundo, no son el pueblo especial de Dios, no. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, la que murió, porque murió Cristo en una cruz
Y todos aquellos que creen en Él y confían en Él son parte de ese pueblo, aun cuando no sean circuncidados. Y eso Pablo lo va a abordar profundamente posteriormente en Gálatas capítulo 3. Pero esa es la primera idea. Ahora, mira por favor, ahora el versículo 13 al 15. Porque Pablo no solamente habla acerca de esta justificación que ya él abordó profundamente en los primeros 8 versos, sino que él habla ahora de la promesa, de esta herencia que es recibida por gracia y no por la ley, no por la obediencia. Dice el versículos 13 al 15 así: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería el heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le toma en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Tanto como Pablo avanza aquí, porque él declara que la justificación no solamente es antes del rito de la circuncisión, sino que además de eso, la justificación es algo que está aparte de la ley, es algo aparte de la obediencia, donde a Abraham se le promete, y es interesante como lo dice aquí la NBI, heredar el mundo, pero no por medio de la obediencia de la ley, ya que la ley fue dado 500 años después de Abraham, después de que él haya creído, después de que él fue justificado. Entonces, aquí la ley no tiene qué pito tocar, digámoslo así. Sin embargo, los judíos creían de que Abraham había sido justificado por medio de la obediencia. Pero Pablo dice, no, si eso fuera cierto, la fe entonces sería inútil, vana, no tendría ningún valor. Pero la ley sí tiene un valor. Y lo que Pablo comenta aquí es que el valor que tiene la ley, es decir, cuando tú vas a las Escrituras y la examinas, es revelarnos nuestras fallas, nuestras transgresiones y mostrarnos la necesidad de un Salvador. La ley es incapaz de salvarnos, pero sí nos revela la necesidad de un Salvador. Ahora, mira los versículos 13 y 14. Es interesante esa frase de heredero del mundo. Esa no es una frase menor. En el Antiguo Testamento, esta promesa se centra en la idea de que Abraham es heredero de la tierra de Israel como herencia y toda su descendencia. Si ustedes recuerdan eso, la tierra prometida y todo lo demás. Pero desde el principio, Abraham no solamente se le prometió heredar un pedazo de tierra. Abraham iba a ser una bendición para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Y ese énfasis que Pablo está llevando aquí es una clase como de universalismo, ¿ya? En el sentido de que la promesa de Abraham lo involucra solamente un pueblo, una etnia, un lenguaje, sino todo el mundo. El hecho de que Pablo hable de que Abraham heredera el mundo y obviamente todos nosotros como hijos de Abraham, en lo que está pensando es lo que nosotros estamos esperando, como la tierra nueva y el cielo nuevo. Esto es un mensaje escatológico, en donde todo lo que nos espera en el futuro, nuevamente, no tiene que ver con un rito, ni tampoco tiene que ver con obediencia, sino con fe y con gracia. Así como a Abraham se le prometió heredar la tierra. Heredar el mundo para nosotros en este sentido significa de que un día ustedes y yo reinaremos con Cristo por siempre y para siempre, gracias a que somos hijos de Abraham. Y eso tiene implicancias muy interesantes para nuestro tiempo hoy. Sobre todo cuando tú y yo nos apegamos a las cosas terrenales y no estamos dispuestos a sacrificar nada
por Cristo ni por el Evangelio, porque como niños pequeños atesoramos tesoros temporales que se destruyen con el tiempo. Pablo dice, los que son hijos de Abraham no solamente tendrán tesoros temporales y terrenales, sino que heredarán el mundo junto con él, porque el cielo y la tierra se le han prometido, cielo nuevo y tierra nueva, sin pecado. Pero tenemos que ser hijos de Abraham, dice Pablo, porque la promesa es una promesa para aquellos que son hijos de Abraham, una promesa que no se recibe, reitero, por medio de la ley y por medio de los ritos, sino solamente por medio de la gracia. Y eso es, hermanos míos, lo que nos espera. Hoy, de alguna manera, Pablo lo que hace es decirnos, la ley tiene solamente una finalidad, es mostrarnos nuestra necesidad de Cristo, demostrarnos de que necesitamos la fe de Abraham, porque por medio de una mera obediencia no avanzaremos ni un centímetro a Dios. Pero si tenemos la fe de Abraham, no solamente nos relacionaremos con Dios, sino que además de eso tenemos una promesa, que es heredar el mundo junto con Abraham. Y eso nos muestra a nosotros un poquito la perspectiva que tanto ustedes como yo debiéramos tener. Y que cuando ustedes sacrifican cosas, cuando ustedes dejan cosas, cuando ustedes cambian cosas por amor al reino de Dios, no es que están perdiendo, al contrario, están ganando. Todos estamos ganando, porque nos comportamos y vivimos como hijos de Abraham. Ahora, y con esto termino, versículos 16 y 17. Pablo dice, en ese sentido, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Cómo lograremos poder disfrutar no solamente de la justificación, sino también de esta promesa? ¿Cómo lo logramos? ¿A través de nuestros esfuerzos? Pablo dice, no. Esto depende completamente de Dios. Mira lo que dice versículo 16 y 17. El texto dice así. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. El versículo 16 resume de alguna manera todo lo que hemos dicho, diciendo que la promesa viene por la fe y que por la gracia esta queda garantizada. Es decir, Pablo enfatiza que la garantía divina no es nuestra obediencia, no es una fe perfecta, no es que nosotros somos los mejores del mundo. No, lo que garantiza nuestro futuro y nuestro presente es la gracia perfecta de Dios que nos ha llamado. Es esa gracia la que nos incorpora a nosotros como parte de la familia de Abraham. Y es esa gracia la que puede transformar nuestras vidas. Es la que puede hacer de nosotros alguien diferente, algo nuevo. ¿Por qué? Porque mira el versículo 17. El versículo 17. Porque Dios da vida, dice, a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existieran. Eso habla de un poder transformador que no tiene precedentes. Ustedes y yo no logramos entender eso. De cómo Dios es capaz de sacar de la nada algo y de resucitar de entre los muertos. Ustedes y yo eso lo hemos experimentado solamente espiritualmente, si es que somos creyentes. Pero esto es algo que nos revienta la cabeza, porque nos está hablando de algo que solamente Dios y solamente Dios puede hacer. Esto que ustedes miran en el versículo 17 puede estar relacionado con la idea de la creación, donde Dios de la nada crea el mundo. Puede estar relacionado también con
esta nueva vida que Dios produjo desde el vientre de Sara, que era ya a los ojos de todos un vientre muerto, que puede ser también a través de esta idea de la sentencia de Isaac, en donde Isaac estaba sentenciado a muerte, sin embargo, él fue sustituido y no murió. O también puede tener relación con esta idea de Cristo resucitando de entre los muertos. Pero el punto central es que Dios no está limitado por la impotencia humana. Si tú y yo tenemos la fe de Abraham, esta fe que descansa en un Dios omnipotente, entonces Él podrá vivificarnos. Él puede cambiar todas las cosas. Él puede otorgarnos esta promesa de vida, aun cuando nosotros estemos muertos. La garantía de la promesa, reitero, no está en nuestra obediencia o en los ritos, sino en la fidelidad de quien nos ha llamado. Y Pablo intenta enfatizar eso, porque él observa que muchos confían en la ley, muchos confían en el rito, pero tanto ustedes como yo debemos confiar en el Evangelio, en lo que Cristo hizo, en lo que Él como modelo a través de su muerte nos dio vida. Porque Pablo tiene eso en mente acá. No confiemos en cosas externas, no confiemos en nuestra obediencia, ni tampoco busquemos compararnos con otro, creyéndonos superiores porque tenemos o más experiencia, o porque somos líderes, o porque tenemos mayores oportunidades, o porque tenemos más libros, o porque tenemos más conocimiento. Pablo dice, no, deshacia todo eso. Lo único que necesitas es a Cristo, porque Cristo es la verdadera simiente de Abraham. Cristo es el verdadero Israel. En Cristo todas las promesas son sí y amén. Y a través de Cristo y la predicación del Evangelio, todo el mundo es para Él. Entonces, yo quisiera que tú pudieras reflexionar un poquito en eso hoy día, antes de que puedas retirarte a tu casa. ¿En qué estás confiando? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué eres un creyente? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Por qué te has bautizado? ¿Por qué quieres bautizarte? ¿Por qué quieres ser miembro? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Cuál es el fin? ¿Ser alguien que se jacta en sus logros, en lo que es, en lo que tiene, en lo que ha obtenido? ¿O simplemente porque quieres servir mejor al Señor? Porque claro, si quieres servir mejor al Señor, así es, debes bautizarte, debes asistir a la iglesia, debes leer la Escritura, debes orar. Si quieres amar a tu Señor, ese es el camino. Pero si quieres comprar su amor, te has equivocado. Nada de eso comprará el amor del Padre, porque alguien ya lo compró a favor de nosotros. Cristo Jesús. No cambies el Evangelio por ritos. Ese es el camino más equivocado, porque eso hace de supuestos creyentes personas supuestamente salvas, y que solamente se van a dar cuenta de su error probablemente cuando estén delante de la presencia de Dios y digan, Señor, no hicimos esto en tu nombre, predicamos, hicimos milagros. Y allí recién tú te darás cuenta de que no eras parte del pueblo de Dios, porque confiaste en lo externo, en lo que hacías, en lo que tenías. Y Él te dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Que no llegue ese día cuando ya no hay solución. Examínate ahora. Examina dónde está tu corazón hoy día y busca confiar solamente en Cristo y su salvación. Vamos a orar, ¿ya? Señor,